Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarles. Iniciamos con las informaciones. El juicio por el caso conocido como Fénix está por llegar a su fin, tras haber iniciado en febrero del 2025 y encontrarse ahora en la etapa de solicitud de penas. La Fiscalía pidió condenas que van de 10 a 20 años de prisión para los distintos imputados, por lo cual se le va a solicitar la pena de 12 años de prisión. La Fiscalía solicitó penas de 10 a 20 años de prisión para varios imputados en el juicio del caso conocido como Fénix, un debate que inició en abril de 2025 y que ya entró en la etapa final de petición de condenas. El fiscal Andrés Garro pidió para Segura, presunto líder, 20 años, 18 para Garro y 17 para Núñez, así como 12 años de cárcel para Granados, a quien ubicó como asesor de una de las figuras centrales del expediente. Según la tesis fiscal, Granados, pese a trabajar en el sistema bancario, habría facilitado gestiones para abrir y mantener cuentas y estructuras societarias usadas por el grupo, además de recomendar al líder no figurar directamente en productos financieros. Además, pidió prisión preventiva para 21 imputados que están en libertad. Al momento de imponer la condena, se ordene la prisión preventiva de todos y cada uno de los encartados por el plazo de 12 meses, conforme los establece y lo permite el numeral 10 de la ley 9481, ley de creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada y sus reformas. Para los encartados que se encuentran en libertad a partir del dictado de la sentencia. Cabe destacar que durante su exposición el Ministerio Público insistió en que el grupo usó vehículos con compartimientos ocultos, donde se halló dinero escondido en colones y dólares. También solicitó el comiso de bienes, entre ellos vehículos, furgones y equipos ligados a operaciones, al sostener que fueron productos o instrumentos de legitimación de capitales. Recordemos que este juicio se inició el 24 de febrero del año pasado con 25 imputados, pero el señor Raid El Jalabi se tuvo que retirar de la causa y se separó de ella porque entró en un proceso de enfermedad que no le permitió continuar ligado al proceso. La Fiscalía ha pedido desde un mínimo de 10 años hasta un máximo de 20 para los 24 imputados y fue indicando para cada uno por qué consideraba que debería ser condenado. Con la petición de penas ya presentada, el proceso entra en su recta final. Ahora serán los defensores quienes presenten sus alegatos para posteriormente llegar a la conclusión del tribunal. El juicio continuará este jueves a las 8:30 de la mañana. Tras aceptarse la solicitud de criterio de oportunidad a favor del extraditable Celso Gamboa, una jueza ordenó pausar uno de los procesos penales que se seguían en su contra. La decisión generó dudas sobre cuáles causas continúan activas en Costa Rica mientras se resuelve el trámite de extradición. El Juzgado Penal de Hacienda detuvo temporalmente un proceso penal por tráfico de influencias contra Celso Gamboa. Esto pasó porque la Fiscalía pidió poner el caso en pausa, ya que Gamboa enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos y enfrentará allá un juicio más serio que el que se lleva en Costa Rica. La causa hace referencia al expediente donde la Fiscalía investigaba si cuando era magistrado suplente, Gamboa contactó a diputados para influir en un momento clave del proceso disciplinario en su contra. Sin embargo, tras lo solicitado por la Fiscalía, el proceso se pausó. Esto no significa que lo declararon inocente ni que el caso se cerró. Simplemente quedó congelado a la espera de ver qué pasa con la extradición y con un eventual juicio en el extranjero. La causa 18-00750-033-PE fue pausada hasta que se resuelva la extradición por el delito de tráfico de influencias. Por su parte, el expediente 17-00015-033-PE irá a juicio este martes 13 de enero por el delito de cohecho propio. Gamboa se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados este 13 de enero por el caso conocido como ropita de bebé. La Policía de Fronteras decomisó más de 6.000 unidades de licor a 3 conductores durante distintos operativos realizados en la frontera norte del país. Se trata de un hombre de apellido Vargas a quien se le incautaron diversos tipos de licor cuando transitaba
por el cantón de Talamanca sin contar con las facturas correspondientes que respaldaran la compra del producto. En un segundo operativo, las autoridades le decomisaron el licor a un sujeto de apellido Zumbado en un puerto clandestino de la zona, conocido policialmente como Los Picuditos. Además, a un tercer conductor de apellido Sandí se le confiscaron whisky, ron, vodka, crema de licor, tequila y aguardiente. Las autoridades se hicieron cargo de las escenas y del licor decomisado. Y al final de esta tarde se atendió una emergencia en barrio Recreo de Turrialba de Cartago cuando un camión de carga pesada se volcó y su contenedor terminó en un precipicio de unos 40 metros. De inmediato se desplazaron varias unidades del benemérito Cuerpo de Bomberos y de Cruz Roja para la atención de los ocupantes del vehículo pesado. Por el impacto se produjo una fuga activa de gas argón. Las unidades de bomberos aseguraron la zona y se trabaja para terminar de controlar la escena. Al llegar a la escena, las unidades se encuentran en una nube grande de gas, la cual nos enfocamos en asegurar la escena y crear un perímetro de seguridad. Cuando identificamos el nombre del producto, el cual es el argón, identificamos que es un gas inodoro, incoloro y químicamente inerte, el cual el nivel de peligrosidad de la emergencia baja y en este momento la situación se encuentra controlada. Los famosos préstamos ilegales conocidos como gota a gota en el país generan alrededor de 6 millones de colones cada día en el territorio nacional, según estimaciones de las autoridades. Desde el OIJ afirman que esta modalidad podría incrementar otros delitos en el país. Los préstamos gota a gota han tomado popularidad en el país, siendo una de las prácticas más comunes para las personas que tienen deudas, buscan algunos lujos o simplemente desean ampliar su patrimonio. Datos revelados por el organismo de investigación judicial afirman que el narcomenudeo sencillo en el país puede mover entre 2 y 3 millones de colones al día, mientras que en otras latitudes estas cifras pueden elevarse hasta los 6 millones de colones diarios. La práctica no solo combina la extorsión y la violencia, sino que también puede generar otros delitos en el país. Los hemos visto incursionando en el tema de la lotería clandestina, que es de preocupación porque afecta a la economía del país, en el contrabando de cigarrillos y de licor. Y entonces a usted va sumando toda esta cantidad de dinero importante que cuando hemos hecho los allanamientos, ustedes los han visto, los cabecillas, y ahora sí, en la parte alta del grupo, viven en condominios de lujo, vehículos de lujo, y tratan de generar siempre movimientos y mover dineros. Las autoridades han detectado que esta problemática no tiene implicaciones solo en dinero en efectivo. Esa movilización de dineros es justamente que las personas que no pueden accesar a los préstamos formales de las entidades financieras, lo que buscan es préstamos rápidos por alguna situación particular. A estos grupos se vuelven intereses, usted lo dijo, es abrir la puerta al infierno, se vuelven intereses eternos que nunca terminan de pagar la deuda. Inclusive hay casos y testimonios, porque repito, la gente no denuncia, donde les dicen que cedan la casa, no formalmente, sino que se vayan de la casa y las casas las convierten en búnker, sobre todo en las barriadas. El incremento de los préstamos gota a gota también ha aumentado de manera exponencial la violencia en Costa Rica, principalmente en los distritos más violentos del país, como Atillo, Alajuelita, Limón Centro y Pavas. Y el organismo de investigación judicial detuvo a un hombre de apellido Ramírez de 29 años, quien figura como sospechoso del delito de extorsión cobratoria. La investigación por este caso inició en septiembre del año anterior, cuando una mujer solicitó un préstamo al ahora detenido por 4 millones de colones. Según el OIJ, la involucrada ya había cancelado más de 6 millones de colones por este préstamo. Al momento de la captura, el OIJ también incautó dinero en efectivo, teléfonos celulares, un arma no letal, libretas relacionadas al delito investigado. El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público para continuar con la investigación del caso. Y un allanamiento en San Francisco de Dos Ríos dejó el decomiso de cocaína, marihuana, crack, dinero en efectivo y hasta un lanzagranadas. Además se detuvo a 2 hombres y una mujer como sospechosos. ¡Somos la policía! ¡Vamos a la policía! La Policía Control de Drogas, PCD, allanó la noche de este martes una vivienda en San Francisco de Dos Ríos, en donde decomisó una gran cantidad de drogas, dinero y explosivos. El operativo estuvo a cargo del nuevo Grupo Táctico G3 de la PCD.
El caso se investiga desde noviembre del 2025, después de recibir una información por movimientos referenciados al narcotráfico. Por el momento tenemos en la vivienda droga, cocaína, marihuana, tenemos dinero, me están informando que es bastante la cantidad de dinero que hay en la vivienda, y además de esto una granada de gas y una granada explosiva. En diciembre del 2025, la PCD detuvo un vehículo en el centro de San José, junto al conductor de apellido Mora, a quien le decomisaron una suma de más de 4 millones de colones y 2 armas de fuego. Los oficiales de la PCD detuvieron en horas de la tarde del mismo martes un vehículo en San Antonio de Desamparados y otro en Barrio Naciones Unidas en San José. La acción policial dejó como resultado la detención de 2 hombres de apellidos Brenes y Aguilar y una mujer de apellido Guzmán, aparentemente con antecedentes por tráfico y venta de drogas. En uno de los vehículos se decomisaron 8 kilos de cocaína y cerca de 10 kilos de marihuana. Se logran confiscar 42 kilos de cocaína, 1 kilo de crack, 113 kilos de marihuana, pero también de manera importante un lanzagranadas y 2 granadas de fragmentación. En el operativo participaron oficiales de la Unidad Especial de Intervención UEI del Ministerio de la Presidencia, debido a que se tenía información de que podría haber explosivos dentro de la vivienda. Además, colaboró la Fuerza Pública. Según indican las autoridades, esta droga es distribuida a gran escala en el mercado nacional por una organización narcotraficante. Y un día que iniciaba como un paseo familiar terminó en un accidente acuático en el sector de Piedras Blancas, en Osa. La tarde de este martes, una embarcación con 6 personas a bordo se volcó, dejando a 5 rescatadas y a una adolescente de 16 años desaparecida. La alerta llegó al 911 poco antes de las 7 de la noche, activando de inmediato el operativo de emergencia. Los 5 sobrevivientes fueron trasladados con urgencia al hospital Tomás Casas, mientras equipos de rescate apoyados por vecinos continúan la búsqueda de la menor. El accidente ocurrió en la zona conocida como Los Mogos y las autoridades llaman a extremar precauciones en actividades acuáticas. Durante este miércoles los operativos se intensifican con patrullajes en la costa y la participación de la comunidad local. La alerta se mantiene mientras esperan novedades sobre la adolescente desaparecida. A nuestro abordaje se logra la extracción con lugareños de 5 de ellas. Lastimosamente se da la desaparición de una menor de 16 años. Las 5 personas que fueron extraídas fueron trasladadas hacia el hospital Tomás Casas en una condición urgente para su debida atención. En este momento nos mantenemos en labores de búsqueda para dar con la menor. La más reciente encuesta de Sid Gallup rumbo a las elecciones nacionales dejó como resultado un posible triunfo de la candidata Laura Fernández. Expertos en política coinciden en que aún no existe un candidato que se proyecte para competir en una posible segunda ronda. Los datos más recientes de este estudio muestran un 41% de votos para Fernández, un porcentaje que la convertiría en presidenta de la República en febrero próximo. Por otro lado, el candidato del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, apenas obtiene un 9% de intención de voto. Esta cifra refleja que Fernández no cuenta de momento con un claro competidor ante el escenario de una posible segunda ronda electoral. A pesar de que la campaña ha sido planteada como oficialismo, antioficialismo, esa ha sido la dinámica, sí. Ningún candidato de la oposición ha logrado convertirse en el candidato anti-Laura, ¿verdad? No han construido una narrativa como capaz de robarse eso y decir, bueno, este es el que de verdad, o esta es la que de verdad le va a pelear a doña Laura. A su vez, los candidatos Ariel Robles del Frente Amplio y Claudia Dobles de Coalición Agenda Ciudadana apenas suman un 4% de apoyo en esta encuesta. El abstencionismo será otro reto que deberán enfrentar los candidatos presidenciales el próximo 1 de febrero. En relación a la intención de voto, vemos como el 41% ya tienen decidido emitir su voto por la candidata del Pueblo Soberano, doña Laura Fernández. Y otro dato relevante en relación a la figura de doña Laura es que es la persona que tiene menos porcentaje de rechazo dentro de la papeleta presidencial entre los candidatos y las candidatas.
La encuesta finaliza con los candidatos Natalia Díaz, Juan Carlos Hidalgo, Eli Feinstein y Luis Amador, quienes solo suman hasta el momento un 2% de respaldo. Y el presidente de la República, Rodrigo Chávez, anunció que el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, visitará Costa Rica próximamente. Bukele visitó Costa Rica en noviembre del año pasado y el presidente Chávez viajó a El Salvador a inicios de diciembre del 2025, cuando realizó un recorrido por el centro de confinamiento del terrorismo Secot. Según el mandatario Bukele dará su consejo sobre la construcción de la nueva cárcel. Esta sería la segunda visita oficial que hace el líder salvadoreño a suelo costarricense, luego de que en 2024 fuera invitado por el propio presidente Chávez para condecorarlo y pedirle ayuda en temas de seguridad. Tendremos el honor en Costa Rica de contar con la presencia del presidente de El Salvador, don Nayib Bukele, la semana entrante, quien viene a ver con sus propios ojos los grandes avances de la obra del Caco, nuestra cárcel. Y el uso de parquímetros reflejó números positivos durante el año anterior. La Municipalidad de San José presentó los resultados y destacaron un uso más responsable de espacios de parqueo en distintas zonas de la capital. La implementación de parquímetros en San José dejó buenas sensaciones para las autoridades, según los datos del año 2025. La municipalidad anunció una importante reducción en la cifra de partes realizados ante un uso más ordenado de espacios para parquear en la capital. La sección de parquímetros este año 2025 cerró con un año muy provechoso para la ciudadanía, ¿verdad? Porque fueron muy pocos los sancionados por multas porque se ha creado el hábito del pago de tiempo, por venta de tiempo, ¿verdad? Creemos que ya se ha creado la conciencia de hacer los pagos correspondientes y así obtener mejor reorganizado el fluido vehicular en San José. En total, San José cuenta con 3.450 zonas de parquímetros que han logrado recaudar más de 1.240 millones de colones. El método de pago preferido por los usuarios ha sido la aplicación habilitada para pagar estos parquímetros, aspecto que agilizó el uso de esta herramienta. Una recomendación a la ciudadanía de seguir utilizando los parquímetros en la forma que lo han venido haciendo, una forma responsable para el ordenamiento vial de la ciudad de San José y agradecidos, ¿verdad?, con el comportamiento del ciudadano. Las autoridades realizaron un llamado a los usuarios para continuar el uso responsable de estos espacios y así evitar ser objeto de sanciones y partes por mal estacionamiento. El próximo 15 de enero vence el plazo para la presentación y el pago del impuesto a las casas de lujo. El tributo aplica a los propietarios de viviendas de uso habitacional cuyo valor de construcción y de instalaciones fijas supere los 143 millones de colones, de acuerdo con el decreto ejecutivo publicado por el Ministerio de Hacienda. La declaración del impuesto se realiza cada 3 años, por lo que si la presentaron durante el 2025, solo deben cumplir con el pago de la obligación tributaria. Las consecuencias de incumplir con la declaración o el pago del impuesto, las personas están sujetas al cobro de intereses y a una multa del 50% de un salario base. Es importante indicar que si estamos hablando de una persona que terminó la construcción de su vivienda o compró una vivienda nueva dentro del plazo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, deberá realizar la presentación de esta declaración por primera vez a más tardar el 15 de enero del 2026. Es bastante sencillo, únicamente hay que ingresar a la plataforma de TribuCR y buscar el formulario D174. Una vez presentado este formulario, el pago se actualizará y se podrá realizar por medio de oficina virtual OBI. Costa Rica enfrenta una de las crisis de salud más complejas de su historia ante las extensas listas de espera en la Caja Costarricense del Seguro Social. Organizaciones de la sociedad civil pidieron a los aspirantes presidenciales compromisos concretos para defender y fortalecer el sistema público de salud. Costa Rica atraviesa una de las crisis de salud más importantes de su historia, marcada por las extensas y persistentes listas de espera que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social.
Ante este panorama, organizaciones de la sociedad civil convocaron a las candidaturas presidenciales a asumir compromisos claros para proteger el sistema de salud público. Bueno, es el entendimiento de que la Caja Costarricense del Seguro Social es la base de nuestra paz social y es importante para proteger a toda nuestra sociedad, a todos los y las costarricenses. Y lo que estamos viendo pues son 4 años de absoluto abandono, en el mejor de los casos, y de confrontación abierta con la Caja Costarricense del Seguro Social. Más que la firma del pacto que ha hecho la gente cuando tiene poder, ¿verdad? Y eso es fundamental que lo analicemos. ¿Por qué? Porque firmar pactos puede ser sencillo, pero cuando uno tiene el poder, ¿qué hace para cumplir esos pactos? Es donde está tal vez la verdadera realidad de las cosas. En nuestro caso, por años hemos dicho que hay que pagar la deuda de la Caja. El compromiso denominado Defensa y Fortalecimiento de la Salud Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social fue presentado a los 20 aspirantes a la presidencia de la República. Sin embargo, únicamente 6 candidatos firmaron el documento. Entre quienes suscribieron el acuerdo se encuentran Álvaro Ramos, Ariel Robles, Claudia Dobles, Ana Virginia Calzada, Claudio Alpizar y Fernando Zamora. Pues muy complacidos. Nosotros hemos dicho una y otra vez que la democracia se construye con la sociedad civil, con las organizaciones sociales, con un tejido social rico. Y este pacto, este acuerdo es parte de ese proceso. Para mí es la ratificación de lo que es nuestro programa de gobierno, un compromiso con la salud, un compromiso con la Caja Costarricense de Seguro Social de nuestro país, que ha sido emblemática desde los años 40. Gracias a la Caja nosotros hemos tenido paz social, ha contribuido con la justicia social de este país. A tan solo 25 días de que se abran las urnas, los candidatos firmantes asumieron compromisos en 5 ejes clave, los cuales son principios del sistema de salud y la seguridad social, gobernanza técnica y autonomía institucional, financiamiento adecuado y responsabilidad fiscal, modernización y calidad del sistema de salud y condiciones laborales y desarrollo profesional. Las organizaciones que avalaron formalmente el documento hicieron un llamado a recordar que proteger la salud pública y fortalecer la Caja es una responsabilidad de toda la sociedad. Y actualmente el gobierno mantiene la posibilidad de realizar teletrabajo en 27 cantones del país debido al colapso vial. ¿Y ha funcionado esta medida o debería extenderse al sector privado? Esto es lo que dicen los expertos. Desde marzo del 2025, el Ministerio de Planificación y el de Obras Públicas y Transporte declararon la posibilidad de realizar teletrabajo debido al colapso vial que sufren algunas rutas nacionales. Dicha medida, ampliada hasta febrero del 2026, se maneja actualmente en 27 cantones del país, entre los cuales se ubican, dentro de la provincia de Alajuela, el Cantón Central, Atenas, Grecia, Naranjo, Palmares, Poás, San Ramón, Sarchí y Zarcero. En Heredia, Barba, Belén, el Cantón Central de Heredia, Santa Bárbara, Santo Domingo, San Isidro, San Joaquín, San Pablo y San Rafael. En Cartago se maneja el total de la provincia, es decir, el Cantón Central, La Unión, El Guarco, Alvarado, Jiménez, Oreamuno, Paraíso y Turrialba, mientras que San José se maneja solamente en el Cantón de Curridabat. Definitivamente la Florencio del Castillo tiene que terminar de conectar la circunvalación, ya son 30 o 40 años de que los gobiernos no han querido terminar esta parte de la circunvalación y nos surge. Sabemos que hay proyectos ahí en proceso, pero que todavía no son tramitados hacia la municipalidad y que necesitamos que se generen. Además, la Cámara de Comercio señaló que es necesario que dicha medida se tome en el sector privado, ya que el congestionamiento vial afecta directamente a la economía nacional. El descongestionamiento vial en Costa Rica afecta al comercio costarricense de manera directa e indirecta, ya que aumenta los tiempos de entrega de mercancías, incrementa los costos de transporte y distribución por consumo de combustible y gastos de flotilla, reduce la productividad de los trabajadores que deben desplazarse y dificulta la visita de clientes a establecimientos comerciales. Los conductores destacaron la necesidad de reducir la cantidad de vehículos en carretera. De ahí yo siento que tal vez sí llegaría a disminuir un poco las presas, la gente trabajando en la casa, menos tránsito de la gente. Todo lo que sea trabajar ahora desde el hogar, si están las condiciones dadas, ¿verdad? Mucho se dice que se pierde un poco la interacción con los compañeros, la interacción humana, de cierta forma, sí. De hecho, creo que fue lo mejor que dejó la pandemia, ¿verdad? Sí, el teletrabajo es sumamente importante, 90% creo.
¿Y ha visto que congestionamiento? Tanto presas como en la gente, la casa, los chicos, ¿verdad? Que muchas mamás son mamás solteras y demás, creo que sí. La medida implementada por el gobierno actualmente se mantiene por los proyectos viales pendientes. La Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo presentado por la instalación de una aplicación para controlar el teletrabajo en Azutel. El recurrente interpuso un recurso de amparo contra los jerarcas de la institución alegando que se obligaba a personal a instalar la aplicación en sus móviles personales. La Sala ratificó la legalidad de exigir medidas de seguridad digital en dispositivos privados de los funcionarios de la Azutel. La institución defendió la medida como un requisito indispensable de doble factor de autenticación para habilitar la modalidad de teletrabajo. Tras el análisis de los magistrados, la Sala resolvió declarar sin lugar el recurso el pasado 10 de octubre del 2025. Y la Universidad Nacional ofrecerá en enero del 2026 cursos de nivelación dirigidos a estudiantes de nuevo ingreso con el objetivo de reforzar conocimientos clave y facilitar la transición del colegio a la vida universitaria. La Universidad Nacional ofrecerá en enero de 2026 una serie de cursos de nivelación dirigidos a estudiantes de nuevo ingreso, esto con el objetivo de reforzar conocimientos clave antes del inicio del periodo lectivo. Se trata del programa La UNA te prepara, una iniciativa que busca facilitar la transición del colegio a la vida universitaria. La UNA te prepara es una estrategia que la Universidad Nacional ha creado para el estudiantado de primer ingreso que es admitido en nuestras carreras. Lo que busca es que el estudiantado de primer ingreso pueda tener los saberes y las habilidades que se requieren en los cursos de las diferentes carreras de nuestra universidad. Estos cursos se impartirán del 19 de enero al 6 de febrero y permitirán al estudiantado fortalecer áreas como matemática, inglés y comprensión lectora, además de otras competencias académicas fundamentales. La matrícula estará habilitada a partir del 9 de enero mediante el sitio web oficial del programa www.launateprepara.una.ac.cr, utilizando el número de cédula y la clave unificada institucional. La oferta incluye 8 cursos disciplinarios básicos, entre ellos matemática, química general, inglés, comprensión lectora, comunicación escrita, competencias digitales, aprendiendo a aprender y pensamiento crítico. Vamos a tener aproximadamente 18 cursos que son específicos para algunas carreras que han diseñado su propia oferta de preparación para que quienes decidan ingresar a estas carreras puedan aprovecharlos. A los estudiantes que ingresan y mucho cuidado porque su árbol de Navidad no desechado de manera correcta genera mucha contaminación y podría incluso ocasionar incendios. Las fiestas de fin y principio de año ya pasaron y el famoso árbol de Navidad artificial vuelve a la caja, mientras que los que decoran con árbol natural no saben qué hacer con él. El Cuerpo de Bomberos, por su parte, solicita a la población no quemar los árboles ante el peligro que esto representa a la población. Recomendamos a la población a ponerse en contacto con las municipalidades para coordinar, poder retirar estos árboles de una forma adecuada y que no vengan a sumarse a los incendios que son característicos de la época seca. Organismos ambientales a nivel mundial apuntan que los árboles de ciprés naturales tras la Navidad generan contaminación principalmente si se desechan de forma no adecuada. Responde a una responsabilidad ambiental. Cada uno de los árboles se van a procesar y luego se van a reincorporar al suelo, principalmente en algunos de los parques del mismo cantón. Buscar opciones y darle la mano al planeta a través de prácticas responsables es más que necesario, pues de momento la Tierra es el único lugar que tenemos para vivir. Y la perla del Pacífico no deja de sorprendernos e inspirarnos más allá de su belleza natural. Hoy conoceremos historias de trabajo constante que dignifican a su gente de frente al sol. Punta Arenas es la provincia más extensa de nuestro país. Esta es su estampa: flora extraordinaria, fauna sorprendente y su encantador mar azul. Y el misticismo entre peñones y cavernas. Este es el fantástico paseo de los turistas. Aquí nos encontramos otras estampas que no pueden pasar desapercibidas. El trabajo es el estandarte de los protagonistas. Cuchillo en mano, Valesca Jiménez Zúñiga,
le ayuda a su mamá con la elaboración y venta del mejor vigorón del puerto. Un trabajo que ha pasado de generación en generación en su familia y que les ha permitido salir adelante de forma digna. Eso ya es nuestra tradición de familia. Mi mamá empezó, tiene más de 50 años y ahí vamos las hijas y las nietas. Y seguimos nosotros con el trabajito de los vigorones. Nacionales y extranjeros visitan Punta Arenas cada año. Otros, como el famoso Macho, llegó a la perla del Pacífico en busca del sustento de su familia. Se enamoró de la zona y decidió quedarse. Hoy lleva más de 40 años ofreciendo diversos productos a los visitantes. Punta Arenas me ha dado a comer, con eso crié mis hijos y estoy muy agradecido con Punta Arenas. Las caras de Punta Arenas son tan diversas como cada grano de arena. Lo cierto es que su gente, de frente a su aliado el sol, sigue viviendo con entusiasmo. Los candidatos a la presidencia de la República en los estudios del Grupo Extra, el turno para Claudia Dobles, Coalición Agenda Ciudadana. Doña Claudia, tuve que leerlo. ¿Cómo está? Muy bien, bienvenida. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Bueno, ¿y cómo va? ¿Cómo va todo? Bien. La verdad es que nosotros estamos trabajando mucho. ¿Cómo va todo? Bien. Trabajando mucho, poniéndole muchas ganas para poder justamente estar en todos los espacios que podemos para compartirle a los costarricenses qué es lo que estamos haciendo, qué queremos hacer, cómo lo estamos proponiendo, cuáles son nuestras prioridades. Y yo sigo sintiendo que estamos sumando y sumando gente y que estamos creciendo. Eso es fruto de que tenemos una buena propuesta, de que damos la cara, vamos a todos los espacios, a todas las entrevistas, a todos los debates. Hacemos volanteo, vamos de gira, caminamos las comunidades, entonces estamos intentando que la ciudadanía pueda tener una elección informada y que puedan escoger en libertad, entendiendo qué es lo que se está proponiendo. Esa respuesta fue de la candidata a la presidencia. Le voy a preguntar al ser humano, ¿cómo está? Porque obviamente esto debe desgastar, esto tiene que cargar mucho. ¿Cómo lo está manejando? Bueno, hay un cansancio físico que es real. Por supuesto, esto es un trabajo que es intenso mentalmente, pero también es intenso físicamente. Yo procuro hasta donde puedo, que no siempre puedo, guardar ciertos espacios para mí. Vamos, para mí en las mañanas es importante tener un ratito en donde yo camino un rato, hago un poquito de ejercicios, a veces lo que hago es estiramiento. Esos espacios que son pequeñitos muchas veces no pasan de 30, 40 minutos. ¿Son pequeñitos? Sí, pero son importantes. Yo procuro hasta donde puedo dejar esos espacios también para cuidar el proceso, intentar cuidarme un poco yo dentro del proceso. Pero sí es un proceso muy intenso. Sí, y le pregunto, doña Claudia, obviamente porque el ser humano... El político sabe lo que tiene que hacer, sabe a lo que se va a enfrentar, sabe cómo responder, sabe las propuestas que tiene, pero el ser humano por dentro, el alma, sí le dice, Claudia, estoy cansada, Claudia, ya no más, Claudia, lloremos, Claudia, gritemos. Ese ser humano. Sí, no, por supuesto, y todos somos seres humanos, tenemos en esto y en este proceso, la verdad es que hay días que son muy bonitos y satisfactorios. Digamos, yo disfruto muchísimo cuando tenemos un espacio con las comunidades, cuando vamos a caminar, cuando tenemos contacto con la gente. Pero la realidad es que también hay días duros. Eso es una realidad. Hay días duros, hay días en donde lo que lo hace a uno salir de la cama es la responsabilidad y el compromiso. El compromiso de que esto al final del día es por un objetivo superior. Pero sí, por supuesto que hay días que son complejos. ¿Cuál ha sido más duro? El que ha pesado más, que a usted le ha costado. Hemos tenido días complicados, digamos, días que son cansados, días en donde a veces uno quiere que las cosas salgan y no salieron ese día y es recordarse que esto también, igual que todo en la vida, cuando uno busca un objetivo, muchas veces la perseverancia es lo más difícil de mantener, pero es lo que al final también da resultados. Ese día que tuviste un mal día, que las cosas no salieron como usted quería, pero que uno dice, bueno, es que yo por un mal día no me voy a dar por vencida. Mañana voy a volver a salir con las mismas ganas a intentarlo de nuevo y de repente ese segundo día tampoco sale.
¿verdad? Entonces, la perseverancia creo que forma parte de este proceso, forja el carácter. Y no para esto, en general, para lograr objetivos en la vida, creo que es una de las características posiblemente más importantes, porque en cualquier objetivo uno tiene limitaciones, uno tiene obstáculos, uno tiene días en donde uno dice, bueno, ¿será que persisto en esto? Y esto, por supuesto, que no está ajeno. Claro. Más bien hay días complejos. ¿Será que aguanto? Se lo ha preguntado. ¿Será que aguanto tanto? Yo siento que es una capacidad que yo tengo. Digamos, yo nunca he dudado de esa capacidad. Eso no significa que sea fácil y que no haya días muy duros y que yo no me sienta a veces muy cansada y que a veces el cuerpo también le pide a uno descanso. Es más una perseverancia a nivel emocional, creo yo. Sí. Es más de que cuando uno a veces la pasa mal, igual tiene que seguir adelante. Ajá. Pero no, en general yo le digo de verdad, porque no quisiera como que esto, digamos, se viera como que es un balance negativo. Para mí el proceso en general tiene un balance positivo, tiene cosas muy bonitas y de muchísimo crecimiento a nivel profesional, de muchísimo crecimiento todavía más a nivel personal. Y eso yo lo valoro mucho, del proceso como tal. Y procuro dar lo mejor de mí todos los días, pero también procuro disfrutar las cosas bonitas que esto tiene, porque las tiene. La verdad es que sí. Recorrer el país siempre es bonito, siempre da perspectiva, da muchísimo aprendizaje. Y eso es algo, por ejemplo, que yo disfruto mucho. Sí. Doña Claudia, una persona muy cercana que cree en usted, cuando le conté que la iba a entrevistar, le envía un mensaje y es un favor especial. Que no vuelva a decir, dicen que no vamos a ganar, porque ella sintió que el alma se le derritió. Bueno, aquí estoy haciendo la tarea. Esa frase, ¿qué le han dicho de ella? Porque si esta persona me lo dice, digo, ¿será que esa frase llegó bien? ¿Se interpretó bien? Bueno, yo creo que fue una frase dentro de también el proceso, ha sido una frase honesta, que yo entiendo que no es necesariamente lo que muchas personas quieren oír, y yo también es importante decirle a toda esa gente que ha creído en nuestro movimiento político, en nuestra propuesta, que de verdad yo lo doy todo todos los días. O sea, yo no me dejo nada. Yo en ese sentido soy una mujer muy comprometida. Pero también fue de alguna forma una frase honesta de que el proceso no es fácil, ¿verdad? No es un proceso necesariamente fácil, no está dado para nadie. Hay que salir, hay que trabajar, hay que dar la cara, hay que ganárselo. Y en el camino muchas personas te intentan decir que no lo vas a lograr. Por eso tal vez el tema de la perseverancia y la perseverancia muchas veces más en la parte física, en la parte emocional. Entonces creo que fue una frase honesta en su momento. Es un proceso que es difícil, nosotros lo estamos dando todo. Mucha gente piensa que no lo vamos a lograr. Yo creo que sí, y por eso ya el siguiente mensaje que le hemos dado a la ciudadanía es: seguimos creciendo porque todos los días nos levantamos a darlo todo. Todos los días vamos a todos los espacios. En cada espacio yo doy mi 100%. En cada lugar, en cada entrevista, en cada foro, en cada debate. Y por eso justamente creo que vamos a ganar. Porque lo estamos dando todo y porque estamos viendo que fruto de ese trabajo es que la gente tiene más información para tomar la decisión, y que muchas de esas personas que han tenido información de cuál es nuestra propuesta se han convencido de que somos una propuesta seria, de que quiere llegar a trabajar por el país y sobre todo, posiblemente lo más importante, don Henry, que queremos llegar a unificar el país. Un país dividido no resuelve sus problemas, sobre todo cuando tenemos retos importantes y significativos. El reto de la seguridad no es un reto menor, porque al final del día es una lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Un país dividido, fragmentado, peleado entre los tres poderes de la República, no sale adelante. No sale adelante con eso, que es importante, y tampoco sale adelante con cosas más pequeñas. Creo que Costa Rica merece un liderazgo que nos ponga de nuevo a creernos en nuestra propia capacidad de salir adelante, en nuestra propia capacidad como costarricenses de lograr acuerdos, de sacar la tarea, de dar resultados. Nos han hecho creer en estos 4 años que nosotros me pareciera que somos un pueblo incapaz de tener
acuerdos básicos como sociedad. Eso no es verdad. Costa Rica es un país que ha sido forjado, formado, que ha brillado en la región y en lo internacional porque somos un país de gente que ha tenido visión y que ha logrado hacer acuerdos. Y a mí me duele como ciudadana que nos hagan creer que eso no es así, sobre todo para aquellas personas que este es su primer voto. Si nos ponemos a pensar en una persona que está ejerciendo o que va a ejercer el 1 de febrero su primer voto, que acaba de cumplir 18 años, y estamos hablando que desde los 14 años el tipo de política que ha experimentado es la de esta administración. ¿Cómo no van a estar desencantados? Es demasiada la polarización, don Henry, es demasiada la división y yo creo que Costa Rica definitivamente se merece más que esto porque nosotros somos más que esto. Cuando usted dice la Costa Rica, hay una coincidencia en las entrevistas que hemos hecho con otros aspirantes y es si realmente la violencia que se está viviendo en redes se está viviendo en comunidades, porque uno de ellos incluso me decía que la gente es a veces tan violenta, a veces no, casi siempre, muy violenta en redes sociales, en las opiniones y la confrontación que se nota, pero que hay una realidad en la calle y en los pueblos. La gente está viviendo su propia realidad, sus propios problemas, tiene que salir a trabajar, como se dice popularmente, la pellejea todos los días. La gente tiene que salir adelante. Y entonces esa guerra no le interesa. Sí, yo creo que hay una gran distorsión. A ver, tal vez dos cosas son verdad. Costa Rica está experimentando una ola de violencia y de criminalidad importante y eso se experimenta de manera transversal en todo el país. Eso tiene que responder a una estrategia de seguridad. Pero la violencia propiamente que uno ve reflejada en redes sociales, no necesariamente, y yo estoy absolutamente de acuerdo con las otras candidaturas que lo hayan expresado así, no necesariamente es la realidad cuando uno sale a territorio, cuando uno camina a las comunidades. La gran mayoría, por eso digo, no, que no nos hagan creer que nosotros como costarricenses somos esto. Este nivel de vulgaridad y apachuquismo, no, la mayoría de la gente en Costa Rica es gente muy decente, gente que puede diferir, o sea, que puede estar en desacuerdo con uno, pero es gente decente, respetuosa en su gran mayoría. Lo que pasa es que las redes sociales se rigen por parámetros que son muy artificiales y que pueden distorsionar la percepción de lo que está pasando en la realidad de las comunidades. Las redes sociales son rings de boxeo, absolutamente. Es más, no, porque en el boxeo hay reglas claras y es un deporte de alto rendimiento. Las redes sociales pareciera que son tierra de nadie, en donde impera la violencia y la violencia también manipulada, creada. Porque ahora hay muchos mecanismos para poder distorsionar la forma en la que nosotros percibimos la realidad en redes sociales, ¿verdad? No solamente con perfiles falsos, no solamente con troles, no solamente con inteligencia artificial. Hay muchos mecanismos que pueden distorsionar la realidad que percibimos en redes sociales, ¿verdad? Eso me parece que es importante decirlo porque en eso sí estoy de acuerdo. Esa no es necesariamente la realidad de las comunidades. Claro. La gente que literalmente en las mañanas sale a ganarse la vida, a pulsearla, que está en otras cosas y que necesita que le resuelvan otro tipo de problemas. Al comienzo, cuando usted decía que se tomaba un tiempo para respirar para usted, se me vino a la cabeza su hijo. ¿Cómo cómo protegen al niño? Porque tiene un papá que fue presidente y una mamá que quiere ser presidente. ¿Hay discusión política en la casa o lo tienen? Digo, no, hay que cuidar porque obviamente ya le están trazando el camino al niño político. Dicen, ¿qué más quiere uno que sea su hijo? Pero ¿cómo lo hacen? Bueno, para nuestro hijo Gabriel creo yo que la experiencia previa que él haya tenido es muy diferente a la de esta campaña. Porque originalmente en su momento él estaba muy pequeño. Cuando los niños están tan pequeñitos, al final hay un montón de cosas que suceden en su entorno que no necesariamente hay un reconocimiento, tal vez no hay una conciencia de muchas cosas, pero él estaba muy pequeño. Ya en este momento mi hijo es un chico de 12 años, es más bien un muchacho. Sí. Y él ha expresado... no que en casa, en casa por supuesto que hablamos y como familia hablamos, pero también respetamos que nuestro espacio familiar es un espacio para nosotros como familia también y que muchas veces él quiere tener un espacio con su mamá o con su papá que no tiene absolutamente nada que ver con esto, sino que quiere hablar de otras cosas y cosas que a él le interesan. A Gabriel le interesa mucho más el fútbol
que la campaña política de su mamá. Y eso es algo que para mí es importante respetarlo, obvio, validarlo. Aparte, él ha expresado que él no quiere participar de la campaña. ¿Abiertamente? Claro que sí, porque él, digamos, él es un chico que está en otro momento de su vida, tiene otros intereses, él respeta, apoya y quiere a su mamá, pero él ha expresado que, por ejemplo, él no quiere participar. Entonces, nosotros y yo, por supuesto, que se lo he respetado absolutamente. Por eso, Gabriel no aparece y no aparecerá porque eso es algo que él no quiere y que yo como mamá le respeto. Él es una persona independiente que ya también tiene edad de decidir, yo no quiero aparecer en esas fotos, yo no quiero estar en ese evento, y estamos nosotros como familia cuando estoy yo fuera de esos focos. Él me sugiere, él me recomienda, eso sí lo hace. Él a veces ve cosas que yo saco y me dice me gustan, o en muchas ocasiones me dice no me gustan. Entonces él participa hasta donde él quiere participar y yo le respeto exactamente hasta donde él quiere llegar, porque al final del día esta decisión y esta campaña es mía, ¿verdad? En donde mi familia me acompaña, pero también me acompaña hasta donde quieran y puedan acompañarme. Claro. Esa es la parte bonita de tener una familia que la apoye. Le iba a preguntar al revés, porque obviamente por lo que se lee en redes sociales, creo que usted lo dijo recientemente, el hecho de que le carguen a Claudia lo que hizo su esposo como presidente, bien o mal, lo tenga que cargar usted. ¿Ese peso se ha aprendido a llevar o a quitárselo de encima? El hecho de que lo que hizo el PAC, bien o mal, lo tiene que cargar usted. Bueno, pues es que eso al final del día es si uno decide que tanta responsabilidad es la de uno y que tanta responsabilidad no lo es. Yo formé parte de una administración de la cual me siento orgullosa. Yo nunca he estado, nunca me he avergonzado de haber trabajado 4 años ad honorem y trabajé mucho, me comprometí y con las cosas que me comprometí, di todo de mí para que salieran. Eso no significa que no se cometieran errores. Eso no significa que fuera una administración perfecta, que lográramos todo lo que queríamos hacer. Por supuesto que no, ni esa ni ninguna administración. Ni para todos los efectos, ningún emprendimiento humano es perfecto, por definición. Pero yo me siento orgullosa de la labor que se hizo en esos 4 años. Yo creo firmemente que por supuesto que de manera imperfecta, limitada, en algunos casos al rato y hasta equivocada, se hicieron las cosas poniendo siempre a la gente en el centro, intentando y creyendo firmemente que lo que estábamos haciendo era lo mejor para el país, era lo mejor para las comunidades, era lo mejor para Costa Rica, de una manera honesta y de una manera decente. Y yo nunca me voy a avergonzar de eso. Ahora, esa realidad y esa Costa Rica ya no son la realidad ni la Costa Rica de hoy. Y esas personas que estuvieron ahí ya no somos las mismas tampoco. Costa Rica no es la misma, el electorado no es el mismo, nuestras prioridades son otras y nosotros mismos como personas somos distintos. Entonces, eso forma parte de lo que yo soy, pero no forma parte ni de mi propuesta al día de hoy, ni de lo que necesita Costa Rica a futuro. Así es como yo lo entiendo. ¿Qué país sueña para Gabriel usted? Un país... Ese gran logro para usted diciendo, esto quiero hacerlo porque sueño un país distinto para él. Un país, yo le deseo a Costa Rica y le deseo, por ejemplo, a toda la generación de mi hijo y a la generación que viene más abajo, deseo que tengan lo mismo que yo le deseo a mi hijo. Y eso es oportunidades para que cada uno de nuestros niños, niñas, de nuestros compatriotas pueda desarrollar su potencial, su talento, de tal forma que podamos escoger en libertad un futuro mejor. Y eso significa que tenemos que crear las condiciones para que un chico de San José, de Alajuela, de Cartago, de Limón, de Punta Arenas o de Guanacaste, sienta que tiene las condiciones
para poder desarrollarse y lamentablemente eso no es así al día de hoy. Tenemos grandes brechas, tenemos grandes desigualdades que son deudas históricas que tenemos con diferentes poblaciones y comunidades y que hay que saldarlas. Y yo lo que deseo es que en Costa Rica esa brecha cada vez la logremos cerrar de tal manera que si bien con contextos diferentes, porque al final del día cada persona es un individuo con un contexto distinto, generemos las condiciones para que todas las personas sientan que pueden desarrollarse, soñar a futuro, soñar que tienen un futuro mejor y escoger en libertad cuál es ese camino que les va a llevar a ese mejor futuro. Y eso es lo que yo deseo para Costa Rica, lo mismo que le deseo a mi hijo. Ajá. Siempre lo he dicho en las entrevistas que cuando nos confirman que el candidato está, yo me pongo a leer la propuesta y a escuchar las entrevistas. Y siempre que me dicen, faltan 2 minutos, digo, ¿en qué momento? Pero me interesaba también mucho saber eso, porque el ser humano que hay detrás de la campaña, de todos los candidatos, finalmente son personas que están viviendo cada uno a su gusto. Pero no me quiero ir, no quiero que terminemos sin por lo menos una de esas propuestas que a mí me llama mucho la atención, porque usted la conoce, porque usted lo ha vivido, porque usted la ha peleado desde el gobierno de don Carlos Alvarado, etcétera, y es que contemos por fin con un condenado tren que nos pueda funcionar y sacar esta locura de presas en las que estamos. Si lo logramos resumir en 2 minutos, por favor hagámoslo, porque yo sí creo que es una propuesta que debe quedar sobre la mesa. Bueno, yo creo firmemente en que Costa Rica, al igual que merecemos muchas otras cosas, empezando por una narrativa que quiera construir y no quemar puentes, Costa Rica no se merece estar ahogada en presas. Nosotros como costarricenses no nos merecemos esto, no podemos tampoco normalizarlo. Ahora, para salir de la presa, no hay otra forma. Hay que hacer inversión en infraestructura vial, por supuesto que sí, pero no hay otra forma que no sea apostando por un sistema de transporte público de calidad. Y eso fue lo que nosotros dejamos sobre la mesa. Me parece importante. Como las ciudades en donde tienen un transporte público que funciona, que le devuelve calidad de vida a la gente. Y mucho de lo más preciado que tenemos es nuestro tiempo. Gente que está invirtiendo 3 horas, 4 horas todos los días de su vida. ¿Usted se imagina lo que podrían hacer con esas 4 horas? Bueno, empezando por dormir más. Pero hay un montón de cosas que podríamos hacer. Calidad de vida. Dentro de la propuesta de un sistema de transporte público digno, decente, accesible, el proyecto que más, digamos que mediáticamente fue más importante fue el proyecto del tren eléctrico. Importante decir que no era el único, ni pretendía ser la salvación, sino formar parte de un sistema de transporte público que diera respuestas. Por eso trabajamos también en sectorización, que no se ejecutó en esta administración. Por eso trabajamos en pago electrónico, que lo dejamos implementado en Incofer y en varias rutas de buses desde la administración pasada, que no se continuó en esta administración. Por eso trabajamos en generar la infraestructura en todo el país para hacer la transición a vehículos eléctricos, de las cuales se han beneficiado muchas personas, y no se continuó la transición y la estructuración financiera que se había dejado para que, por ejemplo, nuestro sistema de buses tuviera unidades nuevas. Eso no se continuó y se trabajó muy fuerte, se trabajó con el sector concesionario. Es decir, es una visión integral la que le va a dar respuesta a la gente. Muy específicamente con el tema del proyecto de tren eléctrico, lamentablemente esta administración agarró 8 años y los tiró a la basura. Nosotros no haremos lo mismo. El proyecto que en este momento está en la Asamblea Legislativa veo muy difícil que salga, porque la administración se esperó hasta el último minuto, don Henry, para hacer algo que pudo haber hecho el primer año. O sea, para la chabacanería, que fue lo que hicieron, que fue agarrar el mismo proyecto que nosotros habíamos dejado, quitarle 3 líneas y quitarle el subsidio, digamos, eso hubiera salido de una conversación el primer año de la administración. Porque al final del día eso fue lo que hicieron. Los estudios de factibilidad son los mismos. Los estudios de demanda son los mismos. Hicieron una pequeña actualización, lo revisaron. Entonces, lamentablemente nos devolvieron 8 años. Costa Rica no se merece
que nosotros sigamos devolviéndonos cada vez que cambie una administración. Nosotros lo que haríamos, porque ese proyecto va a quedar ahí, veo muy difícil que salga, primero porque ya no hay tiempo, y la administración lo sabe. Creo que ellos lo único que tenían interés era en meter algo en la Asamblea Legislativa para luego, si no sale, porque no va a salir porque no da tiempo, echarle la culpa a la Asamblea Legislativa. Y es increíble, doña Claudia, finalmente, que en medio de toda esta discusión política, celos políticos o lo que sea, tengamos que vivir todavía las presas día a día. Y obviamente que el sueño, cruzar los dedos, es que a alguien se le ocurra que esto tiene que salir adelante. Pues, pero es ojalá. Que es una absoluta mezquindad, don Henry. Eso es lo que es. Y un absoluto desinterés por darle respuestas a la gente. No solamente en transporte público, en todo lo demás. Doña Claudia, se nos fue el tiempo rapidísimo. Gracias por haber venido. Mucha suerte con todo. Muchísimas gracias más bien por la invitación y seguimos adelante, como le digo, todos los días dando lo mejor de nosotros mismos para que Costa Rica tenga más y mejor información para tomar una decisión en libertad. Nosotros obviamente creemos que tenemos la mejor propuesta y el mejor equipo y justamente por eso venimos a todos los espacios a podérselo plantear a la gente. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Mucha suerte con todo. Coalición Agenda Ciudadana del Partido, su líder, su representante, su candidata, Claudia Dobles, hoy aquí como candidata a la presidencia de la República en el Grupo Extra. A todos ustedes, gracias, y a usted, doña Claudia, que le vaya bien. Muchas gracias. Adiós.